Dios. La hermana White lo deja muy claro aquí en el deseo de toda la gente. Bueno, ahí lo tengo, ya lo leí. Jesús tiene vida original. Ahora, yo compartí un video, también ese videíto en mi perfil, donde el predicador decía, escuchen ustedes, hermano. Ay, esto es terrible, hermano. El predicador dice, Jesús tiene vida original. ¿Qué significa eso? Significa, es un hermano de Estados Unidos, significa que Jesús tiene vida original, significa que el Padre le dio su vida original. Y entonces, por eso Jesús puede decir, yo tengo vida original, no derivada, no creada. ¿Eso significa original? Pregunta. Si el Padre le dio la vida eterna a Jesús, eso es una derivación. La hermana White dice que él tiene vida original. Original significa que nadie se la dio. ¿Cómo usted va a decir que Jesús tiene la vida original porque es la vida pura que el Padre le dio? No, y todavía la complica más y dice, nosotros podemos tener esa vida original, no creada, no derivada. Uy, hermano, yo dije, ¿cómo no se me explotaron los oídos, hermano? ¿El hombre, pastor, puede tener vida eterna? Sí, pero nunca original. Para que sea original, para que el hombre tenga vida original, tuvo que haber estado siempre. Nadie se la dio, nadie se la quita. Eso es original, es único en todo el universo. Cuando dice que Jesús tiene vida original, significa que no depende de nadie. No es que un día el Padre le dio algo, no, el Padre no le dio nada. Y yo hasta le dije una hipótesis, que si el Padre no existiera, a Jesús no le afecta. Estamos hablando en el campo de la hipótesis. Si el Padre no existiera, Jesús no le afecta en nada, porque Él tiene vida original. Si el Padre y Jesús no existieran, el Espíritu Santo existiría igual. Estoy en el campo de la hipótesis. El Espíritu Santo no le afecta nada porque Él tiene vida original, es eterno. En conclusión, nosotros creemos en en tres seres que tienen vida original. Y como son una unidad, ellos pueden decir, Dios es amor, porque amor se demuestra cuando hay otra persona. ¿Cómo va a decir una persona sola, yo soy amor? ¿Y cómo lo demuestra? No hay. No se puede mostrar el amor solo. ¿Cómo va a decir Dios, yo soy amor si está solo? Él puede decir cuando hay tres seres originales. ¿Me comprende? Usted se quiere quedar con la idea de que el Padre estuvo solo en la eternidad y creó a Jesús o lo derivó o lo engendró para no estar solo. ¿O cree usted que ellos por amor, la relación de amor que había entre ellos, generó que haya la tierra, los mundos y todo lo demás por amor? ¿Usted construye una casa porque está solo? No. ¿O usted construye una casa con su esposa porque al tener tanto amor, hagamos un lugar donde estemos los dos juntos y vamos a poner nuestro patio, vamos a poner flores, porque el amor mutuo se demuestra en acción. No es que usted planta hojita, florcita, porque si está solo. Por eso no se puede decir que Dios alguna vez estuvo solo.
mis queridos hermanos. Bueno, hay mucho más, pero voy a tener que continuar el sábado, el domingo que viene. Vamos a dejar la segunda parte de Arrio. Como esto hay mucho, hermano. Yo creo que todavía estamos, ¿qué mes? Ya estamos entrando, mañana es septiembre. Septiembre, octubre, yo creo que voy a terminar así a vuelo de No pájaro importa en si el próximo noviembre. año que sea. Pastor, no importa si el Sí, próximo año que sea. Con tal de Pastor, que se quede. en el griego koimé, las traducciones son correctas también cuando dice que Jesús y Dios son uno solo. ¿Eso es correcto al castellano o tiene otra transliteración, otro entendimiento? O el castellano se claro. queda muy corto también, o se queda muy Un- corto también. no, no, uno, la palabra age, age, ¿dónde está? A ver, la En San palabra Juan age. 18, ¿no? Sí, igual yo lo explico en el tema que grabé, ahí lo explico. Ahí, vayan a escuchar ese tema porque yo ahí lo grabé tranquilo, con tiempo. Ahí tenemos la palabra ejat en hebreo y en griego tenemos la palabra, en griego tenemos la palabra eis, uno, Es uno, uno. Pero uno Ejad, de unidad y pastor, uno también de unidad. Ejad Sí. es unidad y Yud es uno. Eh, es de No, unidad, también uno, se puede uno. usar, también se puede usar para designar algo singular, también, pero la raíz es siempre de unidad. Puedo nombrar algo Porque con ejat, uno. en griego koimé, lo que puso ahí en la pantalla, Sí. el significado es uno literalmente o es plural también. No, 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 no no, no. entiendo. Sí, lo que pasa es que, Es uno, eh, uno. sí, ¿sabes qué, hermano? No, no, no es por correrme, pero en el video lo explico bien, bien, ¿sí? Porque en Juan La hora. 17:21, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero, por ejemplo, Para que todos, ¿cuántos somos todos? Muchos, ya, y uno, yo en ti también, como sean uno, dice, y nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, todos, o sea, lo que todos, transmite es que todos sean uno. Entonces, la palabra uno sí está, en el idioma español, ¿está bien ahí? ¿O también tenemos un tema ahí no, de, el español es más limitado. a eso me refiero? En el griego Ah, koiné, en realidad es uno, es unidad. si yo me pongo caprichoso, digo, uno es uno solito, porque el castellano cuando vos decís uno, no estás diciendo cinco, Así es. pero Es limitado en el el hebreo, cuando yo digo uno, en ejat, y pongo la palabra ejat, puedo estar nombrando varios. Cuando digo este serán uno en griego, en el Nuevo Testamento, eis, son dos, no son uno en sí, son dos, pero forman una unidad también, y uso la palabra eis en griego. Allí en el tema lo explico bien, hermano, con dibujitos, en hebreo, todo bien lo claro, explico, ¿no? hermano. Allí se Vamos va a a pegar aprender, una pastor, panzada. en el Lo que castellano, hay tantos en el textos, ¿no? español, uno es unitario, Es uno en de nuestra unidad, lengua. no es uno Pásame, solo. yo le Claro, digo, unitario. pásame, Y en el pásame, griego, uno es unidad, puede servir no para de, no, unidad. unidad ya que En se el refiere a griego, por ejemplo, están unidos. Claro. Tanto, Pastor, ¿no? pastor, quiero Significa entender, no, unidad. ya me confundí otra vez. Quiere sí, decir que en el castellano, en nuestro idioma, uno es uno solo, pero tiene, Es si nos vamos sí, al limitado. griego y al Lo que transmite la hebreo, escritura no es correcto en el castellano. sí, es un poco más limitado el español. El hebreo Claro, no. no es El hebreo limitado, es a más eso lo profundo, refiero. tiene No. más variaciones tiene. pastor, lo que quiero entender es lo siguiente, que en el Sí, hebreo y en el griego es esa palabra uno que dice, mm, puede referirse a una sola persona como a varios. claro, A eso sí, es lo que quiero entender y están sí. que me Pero tienen entregan acá. Pero, diferentes. por ejemplo, el profeta, si quisiera designar una sola persona, tal vez más utilizaría el yahid, que es una solo. Aunque a veces Hashik el es ejat, única. aunque a veces el ejat se puede usar para varias cosas, pero el más apropiado es yahid.
pero cuando él pone hat, un, un, un uno de unidad, por algo lo está poniendo. Unidad. La palabra Porque, Ejat es porque se unidad. La refiere palabra Yahid a significa más de una único, persona. ¿no? Claro, Por porque ejemplo, Elohim es plural, los Y cuando, dioses. y hay cuando quiero varios decir textos. solo Dios, nada más, no dioses, sino Dios, ya no No, sería Elohim. Es que no es está que, así, la escritura es en que hebreo no está así. claro, en No es, castellano usted en Génesis va a encontrar en castellano el capítulo 1 de Génesis va a encontrar y Dios creó, pero en el Claro, original claro. usted va a encontrar, en el primero nomás, en Génesis 1 usted va a encontrar, mire, por ejemplo, lo que no dice su Biblia. En el principio creó Dios. Breshif bara Elohim Aleph Tab. Eso no está en su Biblia. Y entonces En cuando el dice, principio, Breshit bara Elohim, plural, Aleph Tab. Aleph Tab significa el primero y el último. Y eso no está en la Biblia. Pero en el original sí. Pastor, ajá. disculpe. Entonces, Sí, sería, ¿no? Yo creo que Elohim es sí, una palabra hebrea, ¿no? Que se refiere a la deidad. sí. Y, por ejemplo, en Génesis 1:26, Ah, sí. al principio creo sería el original diría, entonces los Elohim dijeron, no, Ya, hagamos el hombre a nuestra imagen. sí, Sí. o sea, Sí, pastor. no, no se sí. trata, no, no se, ahí hay otro, También, entonces es que como que ya Claro. me enredaron, pero Sí, cuando dice en el principio, pastor, cuando dice en el principio, está leyendo Génesis, en el sí. principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Entonces, cuando dice Dios, aquí se refiere a una sola persona y cuando en la Biblia, ¿cómo se llama? En el hebreo o el griego, cuando dice Elohim, no está diciendo precisamente Dios, una sola uno. persona, sino se refiere a los tres, Claro, una unidad, ¿va? una unidad, una unidad. Claro, claro, Eh, claro, cuando usted hablando de lee, unidad, creo que se refiere a las tres personas, ¿sí? para decir Tres. unos, si hubiera sido uno solito, si hubiera sido uno solito, se coloca el hoja, uno solito. Ok, eso era lo que quería, ya, ok, pastor. Entonces, Es igual. no, Y le hago una corrección para que se bosqueje un poquito más, para que le sirva también. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, eh, Dios creó el cielo y la tierra, no los cielos. Está en ok, singular, y no en plural. no en plural. El cielo. Bereshit bara Elohim Echashamay, el cielo. En el Si usted mío, dice, en mi versión, pastor, dice, en el principio Dios creó los cielos, o sea, está mal, tenía que sí, ser no es, el O sea, es prácticamente, singular. es Reina Ojo, Valera y ojo, yo le, he leído muchas Biblias y Reino dicen los Valera cielos. 60. yo le estoy comentando para que ustedes estamos hilando más fino, ¿no? Solamente con ese punto yo lo explico. No es que yo Claro. quiero descubrir todo lo malo, sino que yo le explico para que ustedes entiendan que él está hablando en singular. Él creó la tierra es una, y creó el cielo que rodea la tierra. Para ¿Qué un significa? mejor ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que, que antes hubo, al no decir en plural, significa que todo lo demás fue creado en otro tiempo. eh, Dios es plural y el amor, como dice usted, se da entre varias personas, entre Claro, otra sí, persona. Por lo sí, tanto, no sí, puede ser así. Por lo tanto, sí, dice también en Génesis capítulo 2 versículo 24, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a su mujer, y los dos serán un ejat carne, un ejat, ¿no? sí, Unidad, unidad. sí, Igual en Génesis 11, ¿no? Cuando dice, descendamos, ahora el pueblo es un ejat, una sola. sí, ¿Cómo que el pueblo es uno solo? Entonces vemos ahí sí. unidad de muchos, de varios. Ahora, La Biblia ahora es entiend, bien amplia ahora para enti- entender esa palabra. sí, ahora entiendan una cosa.
esto es importante. Cuando Dios habla, tiene que hablar en un lenguaje que entienda una raza caída. Él, ya lo expliqué esto, nunca él va a explicar en su estado purísimo. Él es un ser santo, un ser perfectísimo, un ser purísimo, un ser que habita en luz inaccesible, un ser único con vida original. De él emana luz. Y entonces él tiene que hablar con un lenguaje que entienda el hombre. Porque si él tuviera que explicar cómo fue la creación, cómo lo hizo al hombre, ya no nos va a entrar. Le voy a poner un pequeño ejemplo y ahí nomás no voy a profundizar porque si no lo voy a dejar muy confundido. Por ejemplo, él dice en Génesis, hagamos al hombre. ¿Cuándo dijo eso él? Terminó ¿En de qué crear. tiempo? En ¿En qué principio fue tiempo? cuando estamos en unidad. Y ese Muchos, principio no fue el tiempo de crear al hombre. Ojo, yo le estoy hablando muy profundo. Cuando él crea al hombre, fue una idea fue preconcebida en tiempos de la eternidad. En la Cuando él eternidad, tuvo, sí. cuando él tuvo que crear al hombre, él no empieza a crear, él según, y ahí es donde muchos desconocen esto, yo voy a tocar el tema en los atributos de Dios, cuando toque el tema de la seidad. No me falten cuando voy a tocar el tema de la seidad. Él utiliza la presciencia. ¿Saben lo que es la presciencia? La presciencia es que él organiza, planea todo en su mente divina y única. Él tiene que pensar todas las posibilidades, no solo al hombre, no solo, por ejemplo, a la hermana Rosa la va a crear, él sabe que en un tiempo, en el 2025 Rosa va a estar viva, y sabe que Rosa tiene elección de 7 posibilidades de camino que ella puede elegir. Y de esas 7 posibilidades que ella tiene para elegir, él sabe, no presiona, no la obliga, sabe que ella va a elegir uno de ellos y por ese camino que va a elegir ella con su libre albedrío de las 7 posibilidades o 15 o 25 posibilidades de gama que ella tiene para actuar en su vida y luego seguir organizando cómo va a seguir creando. Y entonces él tuvo que pensar que iba a crear a Adán, que iba a crear a Eva, y que ellos iban a caer, y que después iba a venir el plan de redención, y que el plan de redención iba a ser así, iba a ser así, y que iban a haber muchas personas que se iban a perder, iban a haber un tanto que se iban a salvar, iban a haber ángeles que iban a caer, iba a estar, iba a venir Satanás, se iba a enfrentar a la deidad, iban a poner en tela de juicio a Jesús como Dios. Todo eso él lo pensó antes de crear todo. Eso se llama Plan, presciencia. presencia, es como un Ya como plan, dice el pastor, lo Cuando él dijo, un planificó. proyecto, cuando él un dijo, proyecto, hagamos al hombre, Ya ya él, estaba estaba ahí. ya, cuando él dijo, él ya lo vio antes que ya él estaba ya. diría esas palabras. Es como que solo faltaría concretar nomás ya preparar, oh, es nomás ya. Esa es la presciencia de él. En las reuniones que él tenía con su hijo, el Espíritu Santo, ahí planeaba, dice, antes todo ya, No. Mire, ¿no? ¿se acuerdan cuando estaba Jesús, el consejo de paz, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, y Satanás quería entrar? Sí,
Bueno, al concilio eso, celestial. bueno, ese concilio Dios ya lo vio antes. Pastor, y si lo vio antes, Hay ¿para qué al- hizo el concilio? ¿Para qué hizo el concilio si ya lo vio antes eso? Era justo lo Porque que le iba a decir. porque Pero está escucharles, rodeado, porque está rodeado de mentes finitas. Los ángeles son finitos. Los seres de los otros mundos son finitos. Es lo mismo, pastor, que le iba a decir, por ejemplo, si sabía que Satanás iba a Sabía, existir, ¿no? Entonces, sí, claro que sabía, entonces, y yo digo, ¿no? Si sabía que todo esto iba a suceder, ¿por qué no mm, mejor optó por evitar todito esto y crear un mundo sin no, pecado, un porque, mundo, Para porque hacer entonces el no mundo. habría libre albedrío. ay, sí, la misma ay, Además, pregunta Satanás que fue hice yo. además, creado con libre albedrío, siempre, pa. ad- además, él vio que Satanás iba a caer y que el hombre iba a caer, pero él vio al final que según el plan que él iba a hacer, iba a haber redimidos. decía, pues, sí, es como, por ejemplo, cuando Eva pecó, la idea de ahora todo, bueno, en su mayoría si Cuando, se escucha así, ¿no? Mejor hubiera, cuando ¿cómo Eva, se llama? Hubiera esperado a Eva, a Adán, que Dios lo fulmine a Eva, o sea, lo elimine a Eva y cree otra Eva mucho mejorada y no hubiera ah, habido, Para que no pero sufra toda la humanidad, porque lo estamos que, sufriendo. lo, lo que pasa es que No, se nosotros decimos sí, eso sí, porque sí, nuestra vista llega hasta la caída de Eva, pero la mirada de la presencia de Dios llega hasta verla a Eva glorificada y redimida. ¿Por qué la va a destruir si después ella va a ser redimida? ¿Me es como entiendes? que hay oportunidades, no las Claro, nota de más. Sí, hay ese veces de claro. igual manera, ese de igual manera las doctrinas que tienen, ¿no? Que Dios ve, ¿no? Que los redimidos van a ser redimidos, ¿no? Pero los Claro. que tienen una doctrina, totalmente adversa a la Escritura dice que los malos van a arder por la eternidad, dice, van a ser consumidos. Uno está un Dios de amor Sí, ahí que tiene atormentados por los siglos de los siglos. Y si tú vas a sí. la Biblia, los que van a vivir entre las llamas de fuego, entre las llamas eternas, son los redimidos de Dios, totalmente al revés lo que ellos hacen, ¿no? Hay, Entonces re- no pueden entender eso, pero la Biblia lo dice, hay porque Dios, relatos, hay relatos en la Biblia donde a él ha dejado ver, ha compartido la presencia que tiene Dios, que es inherente a él, ha permitido ver a algunos seres humanos en la tierra. No es a cualquiera. La persona tiene que tener cierta característica y cierta santidad para que Dios le muestre su presencia. Eso hizo con Moisés. Cuando Moisés no entendía en su mente por qué no lo dejaba Dios entrar a la tierra prometida y habrá pensado como muchos de nosotros y decimos, Dios es malo, no me deja, yo quiero la tierra prometida. Y antes que se vaya al descanso, dice que le mostró en visión cuando Jesús iba a llegar con los redimidos, iba a llevar a todos los redimidos de la tierra. Después de su segunda venida, los iba a llevar al cielo. Le mostró eso a Moisés. Estaba mirando a Moisés, no sé cómo fue esa visión. Y dice que llegó Jesús con los redimidos, toda la hueste angélica, los 144.000, y había cuatro grupos más. Y dice que los ángeles cantaban y había honra y loores a Jesús. Y dice que los ángeles allí dieron la orden de abrir las puertas. Y dice que Moisés estaba atento cuando dice que se abrieron las puertas. Había la figura de un cuerpo que abrió las puertas. Cuando Moisés miró mejor, se vio él que era el que estaba abriendo las puertas. Ah, qué rico. No cualquiera puede entender la presencia de Dios.
no entraría en la cabeza. Por eso es que a veces nos cuesta a nosotros, como tres personas son uno. Unidad. Nuestro idioma es limitado para transmitir las cosas. Hay que ser realistas en eso. Pero las traducciones son limitadas. El castellano es muy limitado, a diferencia de los idiomas. Parece que aquellas personas tenían un poco más de raciocinio que nosotros. Es decir, el tema de la lectura, no estoy diciendo Sí, La otra cosa. hermana, la hermana Claro, Elena G. porque de White también comenta, dice, ¿no? De que si Moisés no hubiera pecado, hubiera tenido la oportunidad de entrar a Canaán, pero Dios igual lo hubiera llevado vivo. claro. eso, Hay pocas personas que tuvieron el privilegio de llevarse, pues, de ir vivos al cielo. Uno de ellos fue Elías. ¿Recuerdan Elías que estaba caminando con Eliseo? Y Ah, Enoch, De un Vino un momento a otro carro se de, lo llevó. Carro, vino un carro carro, De de fuego y se fuego lo llevó. y se lo Se lo llevó llevó. Elías. Y después hay otro caso Enoch, más. Enoch, ¿Quién dijo Enoch, eso? ¿Quién dijo Enoch, eso? Enoch. Rosaluz, Yo, ¿Quién dijo? pastor, Quiero saber el Enoch Rosaluz, fue. nombre de los hermanos. ¿Quién? Rosaluz. Rosaluz. Rosa, pastor, Rosales Rosa, dijo Rosa. eso. Enoch también. 20 Enoch, pero tiene. Eh, disculpa, Enoch, Enoch, Enoc, Elías, y Moisés Enoc fueron. estaba, Enoc estaba rodeado con varias personas. Creo que había más de 300 personas. Vino un carro de fuego y se lo llevó. Fue Y traspuesto. si dudan ustedes, pueden buscar en el libro La vida de Enoch de Ellen White. Ahí está. Bueno, ahí terminamos, hermano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más pastor, a ver, sobre este tema? pastor, ya, bueno, hay ya saliendo quizás antiquísimas. del tema, dice que, bueno, en la transfiguración, dice, ¿no? Moisés representa a los que van a resucitar, ¿no? Y serán llevados al cielo. Sí. Elías representa a los que van a ser llevados vivos, ¿no? Y en el caso Mm, de Enoch, ¿a quién representa? Muchas veces he leído que dice que no representa que van a ser llevados vivos los que a los antiguos hebreos, algo así creo, o israelitas, sí. Enoch ¿no? también es una representación de los vivientes. Es Moisés una es el que representa a los que van a resucitar. Claro, sí, Moisés, a los que Gloria. van a restar, Ah, Elías, pero Elías a y los que Elías Enoch, van y a llevar Enoch, vivos, los vivos. Una Enoch, pregunta. Enoch y Elías sí representan a los que van a quedar vivos, pues no. Y sí, Moisés sí no, pues los que murieron y resucitarán. exacto, entonces, así es, así A es. ver, tiene dos Sí, pastor, representantes de los vivos. sí. una ¿Alguna pregunta. preguntita? Sí, Sí, Arrebatamiento, sí, sí. quizás suene tonto o quizás suene un poco falta de conocimiento, etcétera, pero se lo voy a plantear. Dice en hebreo, ¿no? Que la ley no podía redimirnos ya que era insuficiente y ineficaz, ¿no? ¿No? sí, Pero si supuestamente con la ley no había salvación porque simplemente te condenaba, ¿no? sí, Vamos a decir. Entonces, ¿cómo podemos explicar el día si no? ¿Ya? Que fueron llevados vivos. sí, pero ellos creyeron en el Salvador. Por fe. Pero aún no se había manifestado. Cuando uno camina con Cristo, como dice el pasaje de Juan, de las cartas de Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida. Él no caminaba con Dios, O sea, compartía ellos con vieron, como Dios, dice estaba con ellos Dios, vivía en la tuvieron la atmósfera de oportunidad Él. de ver tuvieron la oportunidad de ver la presencia del Señor, pero también Jesús dijo que Abraham vio su día y se gozó, Sí, pero Abraham murió. mm, No sé si me estoy sí, dejando entender, pastor. sí. Hay algunas cosas que sabremos con el tiempo. Hay algunas cosas que por ahí investigando podemos descubrir un poco más de luz. ¿Cómo son los planes de Dios? A veces nosotros, lo que Dios quiere, nosotros lo arruinamos. Y otra vez a volver a contar, y Dios es paciente. ¿Saben lo que quería, por ejemplo, con Moisés? Por ejemplo, Moisés tuvo que morir ahí en el monte Pisga y después Jesús tuvo que resucitarlo y tuvo que haber una lucha con Satanás por el cuerpo, pero esa no era la idea de Dios. La idea de Dios era que si se mantenía fiel Moisés,
Dice que iba un determinado día, en los testimonios comenta eso, delante de todo el pueblo iba a traer un carro de fuego y se lo iba a llevar a la vista de todo el pueblo. Eso quería hacer Dios con Moisés. Mm, ujú. Bueno, Porque alguna otra preguntita más Sí, a sobre ver, este tema? pastor, Y si no, ya. Ah, ahí está básicamente, el pastor. Pastor Ahí Ezequiel. estaba. ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenos días, con todo está bien. Básicamente un pequeño comentario para hacer una pregunta. Sí. De hecho, el panorama del cual implica esta creencia, especialmente me refiero a la Trinidad o la Ah, deidad, como nos estamos abocados estudiando esta mañana, alrededor de esta, no es la más fácil tampoco para poder rápido entender, no. probablemente para muchos, y nos cuesta, ¿no? De hecho, entendemos el panorama. Ahora, más bien, yo quería plantearlo de este modo. Sí. Entonces, ¿cómo es que sabemos cómo hemos empezado a aprender lo que tenemos en mente, lo que ya hemos ingresado a a nuestro cerebro respecto a esta creencia, hablando de los tres? Porque en gran medida sabemos que la Biblia va a decir, todos los libros van a mencionar implícita o explícitamente a las tres personas. Sí. Además que el espíritu de profecía va a ampliar y explicarnos todavía otra vez, muy, como diríamos, al detalle, y llevándonos otra vez a la Biblia lo que hemos pasado por alto. Mm, Y entendiendo que se dirige, por ejemplo, la sierva del Señor, se dirige o emplea estas frases que son conocidas como los tres poderes, así se refiere. El sí. trío celestial o las tres personas vivientes, ¿no? O etcétera. Es decir, no, ella no disimula el asunto, o es No. el triple nombre, por decirlo de un modo también, siempre se refiere a los tres, así como se expresa ella, el trío celestial, ¿no? Ahora, en ese sentido, alguno de nosotros, o usted especialmente, pastor, se habrá topado literalmente con, por ejemplo, un testigo de Jehová. Es Sí. curioso escucharlos, ¿no? Y es curioso también cuando uno les pregunta, no necesita enseñarles, escucharles, a ver qué, todo lo que, y plantearles o preguntarles para que nos expliquen. No sé si entendí ese caso. Inclusive, si han podido debatir un poco, que sería bueno porque la espada nuestra Biblia tiene que tener algunas rayas, no puede estar limpia sin o tenerles miedo o cerrarles la puerta, ¿no? Para que no entre ningún Nada. testigo a casa, que es otro de las... Ahora, voy al punto en estos dos versículos, de ahí viene mi pregunta. Yo he aprendido, pastor, curiosamente, a defenderme alguna vez cuando he sido machacado. Y recuerdo, yo tengo es decir, mis versículos, especialmente para jaque mate, yo uso también, depende a Sí. quién es el que golpea, ¿no? Que a veces es Ah, no sí, sí, sí. solamente un asunto de sinceridad de enseñanza, a veces es burla, a veces es simplemente menosprecio. Y el soldado como que se vuelve un poco celoso también de lo que está hablando y utiliza todavía el nombre de la iglesia adventista diciendo, miren, los adventistas creen así, así de ridículos son, miren cómo son engañados por sus pastores, y van directo y utilizan sus versículos que también ellos tienen. Ahora, solamente antes de la pregunta, dos versículos, y solo por recordar, Génesis 19. Es curioso porque con esto, yo digo, a veces he abusado mucho, digo, porque alguna vez me ha pasado, especialmente con un familiar mío que es testigo de Jehová. Y dije, pues este Zambito lo voy un ratito. Y me pasé la mano, digo, porque después yo me sentí mal, o sea, lo hice mal también porque fue un poco abusivo. Entonces, ya pues el que me reprendió fue mi papá justamente y me dijo, no debes hacer así, eso es, no, tú no estás haciendo para poder enseñarle, tú estás haciendo a destrozarlo y eso no está bien tampoco, vamos por este Mm, lado. Y entonces, de alguna manera, uno ha aprendido y yo creo, pero me parece curioso recordar Génesis 19:24 porque ahí habla de dos Jehová. Es curioso, pues, ah, de sí, vez en cuando textos sí. así curiosos. Y aún en su versión aparece también la Nuevo Mundo, ¿no? Y por supuesto en las versiones varían a uno que otro, pero en la mayoría. Y ahora bien, no solo ese, porque ese todavía es para provocar, pero para jaque mate es el de Isaías 44:6. Ese es mi favorito, como ya no lo uso ahora porque
De alguna manera, yo creo que no. Pero mi pregunta, pastor, yo no sé, usted me ayuda a entender esto. Yo creo que el planteo justamente de las tres personas divinas no es meramente una sola forma, ¿no es cierto? O no No, solamente por o lo que usted nos enseña ahora a reflexionar en esa palabra, por ejemplo, de Had o Yahid, que son dos palabras que usamos ahí en el hebreo, pero que mm, en el español tristemente apenas una, y etcétera. Sin embargo, también lo podemos ver especialmente entendiendo ¿cómo diríamos? No sé, desde los versículos diría más fáciles, donde explícitamente, inclusive no importa de San Mateo, de la comisión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿por qué dices resolvamos? Entonces, desde las cosas que entendemos, no sé, estaría mal, pastor, y esa es la pregunta, algunas veces, ¿no? Solamente pensar de una sola forma o la Trinidad tiene muchísimas formas de poder captar y llegar a lo mismo. ¿Qué nos aconseja usted en relación a toda la variedad también que somos acá? ¿De qué manera abordamos este tema para, ahora, sin querer rápidamente entender, porque entendiendo lo primero, no vamos a comprender rápido tampoco, nos gusta saberlo todo en un momento, y eso no sí. siempre es así, ¿no? mm, Pero de acuerdo a lo que usted nos está llevando, entonces vamos a obviamente ver detalles. Pero si fuera sí, la primera vez que estuviera escuchando y la única clase hoy día, ¿qué nos aconsejaría usted? generalmente la doctrina de Dios no se explica mucho. Hay muchos baches y cuando se trata, vemos de lo que nosotros pensamos, vemos que estamos muy limitados como para explicar a otro la doctrina de Dios, su ontología, cómo es, si tiene cuerpo, si no tiene cuerpo, si piensa, si tiene forma. Entonces, pero como nunca examinamos eso, nosotros estamos acostumbrados a hablar, como dijo usted, un lenguaje de adventista, adventista. Pero cuando yo voy a hablar con un testigo, el testigo hay cosas que me va a tocar que no es de un adventista. Por ejemplo, el testigo, cuando tengo que pensar siempre esto, cuando yo voy a hablar con un hermano de otra iglesia o un adventista arriano, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero ganarle la batalla o quiero pescarlo? Porque el Señor dijo, yo necesito pescadores de hombres, no que ganen debate. Entonces, yo debo tratar de conquistar su corazón para el Señor. Y eso hay que saber pescar, hay que saber tirar la red, hay que esperar, hay que estar en la barca y esperar el tiempo, a ver cuándo es, no es ahora, es dentro de 3 horas. Todo ese tiempo conlleva el pescar un alma. Con los testigos de Jehová, no lleven nada lo que sea de ustedes, manejen todo lo que es de ellos. Si ustedes manejan la Biblia de ellos, ellos van a permitir. Si ustedes llevan literatura de sus atalayas, ellos van a permitir. Si ustedes van a leer el libro rojo de Apocalipsis, ellos van a permitir. Si ustedes llevan el interlineal de los testigos de Jehová, que es inglés, griego del Nuevo Testamento, ellos van a permitir. Y con sus mismos libros, literatura, va a poder hacer pensarlos a ellos. Eso es correcto. Por ejemplo, cuando él dice en Juan 1:1 que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios y aparece la D minúscula, ¿sí? En la Biblia de ellos aparece la D minúscula. Y entonces, como yo ese día saqué fotocopia y me llevé con el testigo de Jehová, y le digo, vamos a estudiar acá primera de Juan 1:1. Y ellos lo primero que miran es, ¿qué estás sacando? Si vos estás sacando algo tuyo que diga Adventista del séptimo día, ya no va a leer, se cierra la mente. No, esto es de ustedes. ¿Cómo de nosotros? Sí, esto es de los testigos de la Watchtower. Esto lo imprimieron ustedes. A ver, me dice. No, yo no conocía esto. Sí, es de ustedes, miren, ahí está el loguito. Hermano, ¿qué no estudiamos directamente de los originales? Yo
mira, no voy a abrir la Reina Valera, voy a abrir esto que es tuyo. Y vos corre tu Biblia y vamos a leer de acá, del interlineal. Claro, estaba el griego, estaba el inglés. Entonces cuando, mira, pero de Jesús habla que Él es Dios, Dios. Y él lo miraba y le agarraba bronca. Pero no es Dios, claro, pero vos estás leyendo en castellano, pero ahí está el original, está en griego. Y además el griego, el original, los primeros originales en griego eran unciales. ¿Cómo unciales? Me dijo. Sí, o sea, el uncial es todo mayúscula. Ahora vos le colocás D minúscula. ¿Por qué haces eso si en el griego el uncial es todo mayúscula? Es Teos, Dios. Y claro. Bien, Y el inglés que ellos tenían en su interlineal, en el mismo interlineal, el inglés no concordaba con el griego. Así que le dejaba la duda. No trataba de ganar yo, solamente le decía, qué raro esto, ¿no? Así yo me hacía, qué raro esto que diga así. Y él después estudiaba. ¿Sabes que tenías razón? Del interlineal es de nosotros, me dijo. Ni ellos mismos saben. Va a pasar Y como dijo un entonces, hermano en otra ocasión, a las moscas no se le caza con palos, sino con miel. claro, entonces yo tengo, lo que pasa que, discúlpeme si yo lo digo en ese tono, pero es la realidad. Mejor que limemos todo acá. Nosotros desperdiciamos mucho tiempo y solamente nos acostumbramos por años, porque dice la hermana Guay, dice la hermana Guay, y nos hemos olvidado de la Biblia, nos hemos olvidado de la ciencia. A ver, vaya usted a un ateo a hablarle del lenguaje. ¿Cómo le habla a un ateo del lenguaje? Háblele con ciencia. Yo tenía un ateo y con el tiempo me recibió el conflicto de los siglos que le regalé, al tiempo, y lo leyó y me dijo, yo creo que puede haber una ley dominical. Ateo, ¿eh? Ateo. Trate de construir vínculos. ¿Cuáles eran los tres primeros pasos que hacía Cristo? Libro del evangelismo. Suplía sus necesidades, ganaba su confianza. ¿Sí o no? Está en el evangelismo. Y después le decía, sígueme. Entonces, hasta ahora, solamente la hojita creo que es la segunda hojita hablando de Dios, nosotros la hemos estudiado muy por arriba, pero a veces, alrededor de nosotros, alrededor de nosotros están creciendo. Antes el adventista manejaba su Biblia y sabía interpretarla. Ahora ya no, se dio vuelta. Ahora el católico maneja la Biblia porque han salido apologetas católicos que nos hacen pasar vergüenza, apologetas testigos de Jehová, apologetas pentecostales. Y entonces ellos hasta dominan en la historia. Entonces tengo que volver a reconstruir nuevamente, a estudiar mi Biblia, porque en la Biblia está, puedo escarbar por arriba y puedo también profundizar en cuanto a Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 8, si yo lo leo por arriba no dice nada, pero si yo lo investigo, como le mostraba yo, con una lupa, van a ver que el Espíritu Santo tiene mano, brazo. Lo que pasa es que no dedicamos tiempo. Dios tiene un sistema cognitivo. Cuando dice el Espíritu Santo, no, 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 no es persona. Tiene un sistema cognitivo. El Hijo tiene un sistema, bueno, nadie duda que es una persona. Y el Padre también tiene su sistema cognitivo. Es, no es una emanación que habló con Moisés, fue el óntico que habló con él. La presencia, él se manifestó, él lo vio. Porque las religiones, eso lo voy a mostrar más adelante cuando hable de la Trinidad, las religiones no creen que Dios tiene cuerpo. ¿Sabían ustedes eso? contradice Algún- directamente a la Biblia. algunos Hagamos algo. saben,
Algunos adventistas al comienzo creían que Dios no tenía cuerpo, porque estaban influidos con la doctrina de los presocráticos, estaban imbuidos también este, con ideas semiarrianas, platónicas. No les comenté yo el domingo pasado que los adventistas creían de que Cristo humano había muerto en la cruz y Cristo divino había muerto en la cruz. ¿Se acuerdan que yo les comenté eso? Es volver Sí, a sí, sí. repasar. Si ustedes quieren estudiar 15 minutos por día, no les va a alcanzar. Eso es ¿Para qué correcto. debemos y para qué vamos a estar preparados? Para pescar mejor. Entonces, hasta ahora todo lo que nosotros sabíamos, porque nosotros leíamos la hojita, bueno, sí, porque Dios es tres, Dios es espíritu, pero cuando va, eso tiene que pasar por la zaranda, hay cosas que no cierran. Por ejemplo, una de las cosas que está mal escrita en la fe de Jesús es cuando dice Dios es espíritu. Eso está sacado del texto de San Juan, pero no está hablando del cuerpo, la parte óntica, la parte ontológica de Dios. No es que Dios es un espíritu, la gente lo entiende mal. O sea, Entonces, la palabra espíritu ahí no, no nos da a entender. la palabra espíritu se lo dijo en otro contexto. Tenemos que revisar el contexto. Así Cuando, enseñamos cuando, también. cuando Dios se encuentra con la samaritana, ¿qué pasó antes? Antes Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Estaba diciendo otra cosa, no es que le está hablando, mira, yo soy, mi cuerpo es espíritu. No, no le dijo eso. Él tiene que vivir una vida espiritual. A la mujer samaritana, no es que le dijo, mira, Dios es, yo soy mi cuerpo, mi brazo es todo espíritu. No, no le dijo eso. Es necesario adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa en espíritu? En santidad, en otra atmósfera, en lo que le gusta al Padre, en lo que le agrada al Padre. Cuando ustedes dicen, y yo escuché mucho en los portales, Dios es espíritu, no está diciendo del cuerpo, de su naturaleza, de su óntico, no está hablando de eso. Por eso cuando ustedes leen y se chocan con Ezequiel 8 y ustedes ven la mano del Espíritu Santo y ustedes pensaban, no es espíritu. El ángel es espíritu y que no tiene cuerpo. Tiene un cuerpo, ocupa un espacio, un tiempo, tiene un sistema cognitivo diferente al hombre, pero sigue siendo una persona. Yo les recomiendo, traten de examinar nuevamente, revisar, reexaminar este tema. Por eso que yo traje este tema. Yo tenía otros temas, tengo otros temas también, pero yo estoy viendo que es necesario este, porque se está comprendiendo mal y se nos está inundando de herejías del otro lado. Por eso es importante que nosotros debemos saber eso. Por eso que cuando a nosotros nos hablan de la presciencia ya nos descolocó, porque ¿cómo que Dios ya antes de nada? No, no, no entiendo. Y entonces voy a saber cómo expresarme cuando me choque con un católico. Hermano, ustedes se van a sorprender cuando yo hable de la Trinidad. Yo todavía estoy sembrando no les quiero entrar de golpe. Por eso yo estoy tardando en mostrar la Trinidad. Voy a mostrar, voy a mostrar luego la doctrina de Atanasio, voy a mostrar la segunda parte de Arrio, voy a mostrar panteísmo, voy a hablar del Logos, voy a hablar del Hijo de Dios. Y hay otros temas más que tengo ahí guardados. Voy a hablar del alfa y la omega. Ay, 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 eso es bueno, eso es bueno, Voy a eso es hablar bueno. voy a hablar del panteísmo y del pananteísmo. Se van a Pero, sorprender, se van a sorprender. Voy a mostrar el concilio bíblico, lo que se discutió sobre Cristo. wow, eso no lo sabía.
Pues yo le dije más o menos, la idea mía era hasta noviembre más o menos. Porque yo estoy unificando varias series, las estoy unificando aquí. No, no importa, pastor, aunque sea hasta el otro año, no hay problema. Sí, pastor. Espero haber respondido, pastor, allí de la Pero, inquietud y puntos también para poder indagar más. Sí. Yo simplemente Pastor, voy a dejar unas líneas para que ustedes sigan investigando, ¿no? Es lo que quiero yo, nada más. pastor, Sí, lo que usted dijo es muy correcto, ¿no? sí, Cuando se le habla a gracias. un testigo o a otra denominación cristiana, tiene que hablarse con su propia literatura. Cuidadito con mencionar el NG de Juárez, eso se queda para ti, porque posteriormente se te van a correr y se te van a cerrar las puertas, ¿no? Aunque siempre por este canal decimos que la traducción del Nuevo Mundo es la más mala traducción que hay. Pero si tú quieres ganarte a uno de ellos, tienes que prepararte con esa Biblia, analizarla. Y su misma Biblia los corrige a ellos, su misma literatura, su misma interlineal, su mismo glosario bíblico. Yo me quedé impresionado en el glosario bíblico de ellos, un glosario tremendo, grande, con letras grandes, uf, para Sí, poderlo. hay temas que yo estoy notando en la iglesia, ustedes me corregirán o no, hay temas que se están dejando muy de lado, que no lo sabemos explicar. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con personas que creen en la evolución y nosotros todavía estamos en pañales con temas de la evolución. Mm, Yo tengo que mostrar la verdad sin sacar el lenguaje, tengo que hablar de la evolución, tengo que hablar de las tesis de Darwin, del punto del caldo de cultivo que hubo en la Tierra, que creen los evolucionistas, de una Tierra joven, cómo Dios creó en Nilo la Tierra, cuál era el del- estado de la Tierra en el comienzo del Génesis, qué había antes de la Tierra. La Tierra era una masa de agua. Entonces, todo eso me estoy olvidando de poder estudiar. El rapto secreto, cómo yo le explico el rapto secreto sin espíritu de profecía, cómo explico, bueno, hay varios temas, yo grabé una serie de esos temas y cómo explico el domingo sin el lenguaje, el tema del sábado y domingo, en la historia. Hay un hermano me dijo hoy en la mañana, no me acuerdo quién era, me habló del sábado en el relato histórico. ¿Cómo le mostramos el relato histórico? ah, que Hermano, dijo ¿por qué San no? Patricio, creo. Claro, ¿por qué no muestran que se guardaba el sábado en China? ¿Por qué no muestran, por qué no muestran que se guardaba el sábado en África? ¿Por qué no muestran que los primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos guardaban el sábado? Hay una tribu por Venezuela que guardaba el sábado también. Hay una serie que guardaba el Eh, sábado y no había sido contactados. Y cuando llegaron se dieron cuenta que el sábado y cantaban unos signos del dignario que ellos ni siquiera lo habían conocido. Es impresionante eso de ahí. claro. Y después, ahora están atacando Mi hermano dijo que los San apologistas de Patricio afuera. guardaba el sábado, dice. Eso dijo. Y por ejemplo, revisen de nuevo la profecía de los 2300 tarde y mañana. Está siendo atacada la profecía, porque hay conceptos que yo no tengo muy claros. Yo digo, bueno, en el año tanto, 457 hasta el 1844, ¿y qué pasó el 457? Cuando yo le pregunto históricamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 1844? ¿Cuándo fue la que William Miller predicaba la segunda venida de Cristo? ¿En qué año predicaba la segunda venida de él? Dígalo, ¿en qué año predicaba él la segunda venida? Son conceptos que yo pensaba, hermanos, vuelvan a revisar, vuelvan a revisar.
porque yo creo y después me van a sacar y me van a sacar de mi fe y me van a arrastrar. La hermana White lo dijo, puse mi Biblia y rodeala con el espíritu de profecía, entonces dije, nunca seré arrastrado, nunca seré removido, porque tengo un ancla fuerte. Vuelvan a estudiar, dediquen más tiempo. El maratonista va a correr 42 kilómetros en noviembre, se prepara todos los meses, todos los días. Nosotros también debemos prepararnos. No alcanza con 15 minutos, con una hora, no alcanza. Dediquen más tiempo a la vida eterna. Compren diccionarios usados, compren otras Biblias usadas, una King James, una Reina Valera, compren, tengan sus elementos y si no les alcanza en PDF, algunas cosas podemos entre los hermanos suministrarnos ahí. Yo sé que el pastor reparte libros, a veces yo me encuentro con cada libro un lingote de oro, hermano. Es eso, abastecernos, ayudarnos. Si somos un pueblo, vivamos como pueblo, no separados yo por allá y yo estoy pasando mal, nadie ora por mí. No, no, es mantenernos calientes. Entonces el enemigo va a ser muy difícil arrastrarnos a cada uno. Prepararnos en todo sentido, ¿no? Y no En tenerle todo miedo, sentido. no No, tenerle cada vez miedo a la que, interacción de otras congregaciones, porque sabemos que estamos en la sí, verdad. Y cada vez que trata, no sí, sí, seremos sí, sí, arrastrados, hermano, por otras nuevas vientos, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ha sido preparado. ¿Cómo? Por tu estudio personal. Antes de llegar a este grupo, como le vuelvo a repetir, hermano, yo no leía el Espíritu de Profecía. Los compré los claro, libros y ahí, es más, hasta los regalé y nunca, ¿no? Pero sin embargo, ya me doy cuenta que son muy importantes. Es más, sí, wow, la literatura de otras congregaciones, hermano, te vas a atrofiar, te vas a hacer aquello, tu fe va, no puede ser, le digo, porque Dios sabe cómo está mi corazón y cómo lo busco a Él, no puedo desviarme. Entonces, sí, pero hermano, es que hay una sola consigna, ¿cuál? La vida eterna, llegar a la meta, sí, pero sí, 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 sin salir de los parámetros bíblicos. Es por eso que a veces cuando encuentro en la Reina Valera palabras que no entiendo, que no comprendo, como que me frustro, ¿no? Pero me frustro el de no entender, de no tener el conocimiento. Y por este medio, gracias a usted, gracias al pastor Isaí y a todos los hermanos que están aquí presentes, eh, nos informamos de algo que anteriormente desconocíamos totalmente y eso desconocíamos. es muy bueno. Esa es la idea, compartir eso que yo siento que está débil. Y déjeme terminar con este testimonio, este solo. Permítame, pastor, también abusar de su confianza allí. Le voy a comentar un testimonio, por ejemplo. No solo piensen en su preparación. Yo quiero mi Biblia, yo quiero este libro, quiero interlineal, quiero... No, no solamente piensen en ustedes, porque a veces nosotros tenemos la idea egoísta. Piensen en su familiar, hermano. Cómprenle una Biblia a su esposa, cómprenle una Biblia a su hijo, cómprenle Amén. material. Mire, por ejemplo, acá, yo recién lo saludé a la mañana al hermano Máximo. No sé si está todavía el hermano Máximo. El hermano Máximo tiene su hijo, y su hijo, hermano, estudia. A veces en otros estudios que hemos tenido clases, el hijo respondía cosas de historia. Hermano, eso es dedicar tiempo. Eso es regar a la mañana, es regar al mediodía, es regar a la tarde. Eso no se da obra de la casualidad. Hermano, ustedes no quieren tirar semilla y quieren ver crecer los choclos. No, no va a ocurrir eso. Si usted tiró la semilla, lo abonó y después Dios actuó con sol, agua, oxígeno, eso va a crecer y va a dar fruto. Pero de la nada, no, no va a dar fruto. Y si yo solamente estudio para mí, para mí, para mí, y yo digo, yo estoy en la obra de Dios, no, usted lo que está haciendo es ser egoísta, porque lo que ahora me enseñaron yo lo imparto a otro. Si yo fui salvo, los, los que estaban con Jesús repartían el mensaje, eso es lo que tengo que hacer yo.
También tener mis manos dispuestas a los otros, ayudar a los otros. Hermano, necesita algo. Hay un hermano enfermo, mándele un mensaje, hermanito, estoy orando por vos. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos debe de llevar el estudio a otras áreas, a complementar y volvernos robustos en la fe. Eso es lo que yo pienso que estos grupos se logra eso. ¿Sí? A eso quiero llegar. Así que, bueno, ese es mi deseo, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, pastor. Solo ¿Qué solo pasa? decirle que a veces